Hola, hola a todos mis preciosos suscriptores y bienvenidos una vez a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos por AQU. Espero que es tu copyright teniendo un dúo absolutamente maravilloso. Como siempre les mando un abrazo gigante cargado de energía positiva a cada uno de ustedes, sin importar en QU Copyright Rinku Superíndice 3N del mundo se encuentren. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que me toca muy de cerca, un tema que considero vital para todos nosotros, la defensa de nuestra felicidad. ¿Escucharon bien? Vamos a hablar sobre CU Superíndice 3 Mo blindarnos ante aquellos que intentan robarnos la alegría, CU Superíndice 3 Mo proteger nuestro bienestar emocional y, en definitiva, CU Superíndice 3 Mo vivir una vida autocopyrightica y plena. Y por supuesto, todo esto inspirado en las recientes declaraciones de Can Yaman, un hombre que ha estado en el ojo del huracán, en medio últico, pero que ha decidido plantar cara y defender su derecho a ser feliz. Pero antes de que nos adentremos en este tema tan apasionante, quiero recordarles, como siempre, que si son nuevos por AQU, no duden ni un segundo en suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Tenemos una comunidad increíble que cada día crece y me encantará que formaran parte de ella. Que ya saben, suscríbanse y denle mucho amor a este canal. Ahora vamos al tema que nos ocupa. Hace poco escucho copyright unas declaraciones muy fuertes, muy sentidas de Can Yaman. Unas palabras que resonaron profundamente en mí y que me hicieron reflexionar sobre la importancia de poner límites y de no permitir que nadie nos arrebate nuestra paz interior. Can, en esencia, dijo algo como, no permitir copyright que me roben la felicidad. Y esas palabras, mis queridos amigos, son un grito de guerra. Son un manifiesto. Son una declaración superíndice 3N de intenciones. Y es que tantas veces nos hemos sentido identificados con esa frase. Tantas veces hemos dejado que las opiniones de los demás, sus juicios, sus envidias, sus críticas destructivas, nos afecten profundamente. Tantas veces hemos permitido que nos roben la ilusión superíndice 3N, la esperanza, la alegría de vivir. Yo creo que a todos, en mayor o menor medida, nos ha pasado. Y es precisamente por eso que las palabras de Can Yaman tienen tanto impacto. Porque nos recuerdan que tenemos el derecho y la responsabilidad de defender nuestra felicidad. Pero CU Superíndice 3 Mo lo hacemos. CU Superíndice 3 Mo construimos ese escudo protector que nos permita mantener a raya a todos esos ladrones de felicidad. Bueno, AQU les voy a compartir algunas estrategias, algunos consejos, que a mí me han servido mucho y que espero que también copyright les sean de utilidad. En primer lugar, es fundamental conocernos a nosotros mismos. Saber qué copyright les somos, CU, les son nuestros valores, CU, les son nuestros más menos os, CU, les son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Cuando tenemos una identidad su superíndice 3 lida, cuando sabemos lo que queremos y hacia du superíndice 3 de vamos, es mucho difícil que nos desestabilicen las opiniones ajenas. Piénsenlo de esta manera. Si ustedes son un barco con un rumbo claro y una brújula confiable, las tormentas de las críticas y los vientos de la negatividad podrán zarandearlos, pero no los desviarán de su destino. Conocerse a uno mismo implica un viaje profundo de autoexploración superíndice 3N. Requiere que nos hagamos preguntas difíciles. ¿QU copyright es lo que realmente me importa en la vida? ¿QU copyright me hace sentir vivo y realizado? ¿QU copyright cosas estoy dispuesto a defender a toda costa? Las respuestas a estas preguntas serán los pilares sobre los que construir su fortaleza interior. En segundo lugar, es crucial aprender a gestionar nuestras emociones. No podemos evitar sentir, eso es imposible y tampoco ser sano. Pero podemos aprender a identificar nuestras emociones, a entender por qué copyright las sentimos y a gestionarlas de una manera constructiva. Cuando sentimos ira, tristeza, frustración superíndice 3N, es importante no reprimir esas emociones, sino permitirnos sentirlas, procesarlas y luego dejarlas ir. Y por supuesto cultivar emociones positivas como la gratitud, el amor, la alegría, la esperanza. La gestión superíndice 3N emocional no se trata de suprimir o negar lo que sentimos, sino de aprender a navegar por el copyright ano de nuestras emociones con consciencia y compasión superíndice 3N. Imaginemos que nuestras emociones son olas, algunas son suaves y relajantes, otras son turbulentas y amenazantes.
La clave estuvo en no dejarnos arrastrar por las olas fuertes, sino en aprender a surfearlas con gracia y equilibrio. Para ello podemos recurrir a tu copyright técnicas como la meditación superíndice 3N, el mindfulness, la respiración superíndice 3N consciente o, incluso, la escritura terapu copyright útica. En tercer lugar, es esencial establecer límites claros. Esto significa aprender a decir no cuando es necesario, a priorizar nuestras necesidades y a no permitir que los nos manipulen o nos utilicen. A veces por complacer a los nos olvidamos de nosotros mismos y terminamos sin tu copyright donos agotados, frustrados y resentidos. Por eso es fundamental aprender a poner límites saludables, a proteger nuestro tiempo y nuestra energía. Los límites son como las fronteras de un país, protegen nuestro territorio personal y nos permiten mantener el control sobre nuestras vidas. Establecer límites no es ser egoísta, sino ser respetuosos con nosotros mismos. Significa reconocer nuestro propio valor y negarnos a ser tratados de manera injusta o irrespetuosa. Aprender a decir no puede ser difícil al principio, especialmente si estamos acostumbrados a complacer a los Pero con la práctica se convertirá en una herramienta poderosa para proteger nuestra paz interior. Recuerden, no es una frase completa. No necesita explicación superíndice 3N. En cuarto lugar, es importante rodearnos de personas positivas. Personas que nos apoyen, que nos inspiren, que nos hagan sentir bien con nosotros mismos. Alejar de nuestra vida a aquellas personas tu superíndice 3 negativas, que solo se dedican a criticar, a quejarse y a sembrar discordia. Recuerden que somos el promedio de las 5 personas con las que pasamos ese tiempo, a su que elijan sabiamente a sus más menos eros de viaje. Las personas que nos rodean tienen un impacto enorme en nuestro bienestar emocional. Las relaciones positivas nos nutren, nos fortalecen y nos inspiran a ser mejores. Las relaciones tu superíndice 3 por el contrario, nos drenan la energía, nos minan la autoestima y nos impiden alcanzar nuestro potencial. Identificar y alejarnos de las personas tu superíndice 3 es un acto de autopreservación superíndice 3N. Busquen la más menos UA de aquellos que los eleven, que los apoyen en sus más menos os y que los hagan sentir amados y valorados. En quinto lugar, es fundamental practicar el autocuidado. Dedicar tiempo a hacer aquellas cosas que nos hacen felices, que nos relajan, que nos nutren el alma. Ya sea leer un libro, escuchar música, dar un paseo por la naturaleza, meditar, hacer ejercicio, pasar tiempo con nuestros seres queridos, lo importante es encontrar aquellas actividades que nos recarguen de energía y nos permitan conectar con nosotros mismos. El autocuidado no es un lujo, sino una necesidad. Es la forma en que nos demostramos amor y respeto a nosotros mismos. Es la gasolina que necesitamos para seguir adelante con nuestras vidas. El autocuidado puede tomar muchas formas diferentes, desde un más menos o relajante hasta una conversación superíndice 3N profunda con un amigo. Lo importante es encontrar aquellas actividades que nos hagan sentir bien y que nos permitan recargar nuestras baterías. No se sientan culpables por dedicar tiempo a ustedes mismos. Recuerden, no pueden dar de un vaso vacuo. Y por último, pero no menos importante, es fundamental aprender a perdonar. Perdonarnos a nosotros mismos por nuestros errores y perdonar a los por sus ofensas. El rencor, el resentimiento son como un veneno que nos corroe por dentro y nos impide ser felices. El perdón superíndice 3N, en cambio, es un acto de liberación superíndice 3N, un acto de amor propio que nos permite seguir adelante y construir un futuro mejor. El perdón superíndice 3N no significa olvidar o justificar lo que nos hicieron. Significa liberar el peso del pasado y negarnos a seguir siendo víctimas de la amargura. Perdonar es un proceso, no un evento. Requiere tiempo, paciencia y compasión superíndice 3N. Pero al final, la recompensa vale la pena. El perdón superíndice 3N nos libera del rencor, nos permite sanar nuestras heridas y nos abre el camino hacia la paz interior. Estas son solo algunas de las estrategias que podemos utilizar para defender nuestra felicidad. Pero en última instancia, la clave estuvo en tomar la decisión superíndice 3N consciente de ser felices, de priorizar nuestro bienestar emocional y de no permitir que nadie nos arrebate nuestra paz interior. Como dijo Kahneman, no permitir copyright que me roben la felicidad. Y nosotros tampoco deberíamos permitirlo. Pensemos en la felicidad como un jardín,
requiere cuidado constante, atención superíndice 3N y protección superíndice 3N. No podemos esperar que nuestro jardín florezca si lo descuidamos o si permitimos que otros lo pisoteen. Debemos ser jardineros diligentes, dispuestos a sembrar semillas de positividad, a regar con amor propio y a proteger nuestro jardín de las malas hierbas de la negatividad. Así que, mis queridos amigos, los invito a reflexionar sobre estas palabras, a analizar su propia vida y a identificar aquellos aspectos que necesitan mejorar para proteger su felicidad. No tengan miedo de poner límites, de decir no, de alejarse de las personas tu superíndice trésicas y de priorizar su bienestar emocional. Recuerden que ustedes son los dueños más menosos de su destino y que tienen el poder de crear la vida que desean. Imaginen que tienen una armadura invisible que los protege de los ataques emocionales. Cada una de estas estrategias es una pieza de esa armadura, el autoconocimiento es el yelmo, la gestión superíndice 3N emocional es el escudo, los límites son las corazas, las relaciones positivas son las espadas y el autocuidado es el escudo. Fortalezcan cada una de estas piezas y se convertirán en guerreros invencibles en la batalla por su felicidad. En resumen, en este vídeo hemos hablado sobre la importancia de defender nuestra felicidad, inspirándonos en las recientes declaraciones de Can Yaman. Hemos visto CEU superíndice 3Mo conocernos a nosotros mismos, gestionar nuestras emociones, establecer límites, rodearnos de personas positivas, practicar el autocuidado y aprender a perdonar son herramientas fundamentales para construir un escudo protector contra aquellos que intentan robarnos la alegría. Hemos explorado cada una de estas estrategias en detalle, ofreciendo ejemplos prácticos y consejos para aplicarlas en nuestra vida diaria. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad y que les haya brindado algunas ideas para proteger su felicidad. Recuerden que ustedes son valiosos, que merecen ser felices y que tienen el poder de crear la vida que desean. No se conformen con menos de lo que merecen. Luchen por su felicidad con pasión superíndice 3N, valentua y determinación superíndice 3N. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya sido de utilidad. Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo, a compartir sus experiencias, sus reflexiones, sus consejos. Me encanta leerlos y aprender de ustedes. Díganme, ¿les son sus estrategias para proteger su felicidad? ¿Han tenido alguna experiencia en la que hayan tenido que defender su derecho a ser felices? Compartan sus historias en los comentarios. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Juntos podemos construir una comunidad de personas que se apoyan y se inspiran mutuamente para vivir vidas felices y plenas. Les mando un abrazo gigante cargado de energía positiva, y los espero en el superíndice 3Mo vídeo. Hasta la superíndice 3Sima. Y recuerden, no permitan que nadie les robe la felicidad. Ustedes tienen el poder de crear la vida que desean. Hasta pronto.